En la vida, nada es gratis. Solo hay una cosa gratis: el amor de Jesús. No tengan miedo. Antes de convertirse en el Papa Francisco, Jorge Bergoglio era un cardenal con ideas de cambio que chocaban con la tradición del Vaticano. En un encuentro secreto con el Papa Benedicto XVI, dos visiones opuestas del catolicismo se cruzan en una conversación que podría cambiarlo todo. Esto es, los dos papas. Esta historia comienza con una llamada telefónica en la que un hombre intenta hacer una reserva para viajar de Roma a Lampedusa. Sin embargo, al proporcionar sus datos, la persona al otro lado de la línea lo toma como una broma ya que coinciden con los del Papa. Ahora pasamos a una escena donde vemos a un sacerdote quien está dando un discurso religioso preguntando a la multitud quién más puede ayudarlos con sus problemas si no es Dios. Al no obtener respuestas, dirige su mirada hacia el joven en el balcón llamado Lorenzo, quien parece incómodo ante la atención. El discurso del sacerdote continúa, pero sus últimas palabras generan descontento entre algunos presentes al decir que su equipo favorito es uno llamado San Lorenzo, pero solo es parte de una broma para el público. Al terminar, mientras camina por las calles, una mujer se le acerca y le comunica una noticia impactante: el Papa ha fallecido. Mientras tanto, en la Ciudad del Vaticano se llevan a cabo los preparativos para el cónclave que elegirá al nuevo Papa. Los restos de Juan Pablo II son trasladados y los cardenales comienzan a reunirse. Joseph Ratzinger, uno de los principales candidatos, camina por los pasillos del Vaticano junto a su asesor, quien le presenta los perfiles de los posibles sucesores. Fuera, los medios de comunicación ya especulan sobre el proceso. 115 cardenales de 52 países deberán elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. La contienda parece reducirse a dos figuras: el conservador Joseph Ratzinger, visto por muchos como el sucesor natural, y el reformista italiano Carlo Martini, quien representa un cambio más progresista. En una escena más íntima, Ratzinger se encuentra con otro cardenal en el baño. Este le pregunta qué está silbando, a lo que responde con una sonrisa: Dancing Queen de ABBA. Este momento de ligereza contrasta con la tensión que se respira en las reuniones posteriores donde los cardenales discuten en un ambiente formal. Ratzinger muestra una actitud distante hacia Jorge Bergoglio, el cardenal argentino con quien compartió el momento en el baño, mientras que con otros mantiene una relación más cordial. Esta dinámica sugiere tensiones entre los candidatos. El proceso de votación comienza con solemnidad. Los cardenales entran en la Capilla Sixtina bajo la atenta mirada de los medios de comunicación que explican las reglas del cónclave. Si se elige un papa, saldrá humo blanco de la chimenea, y si no hay consenso, el humo será negro. Uno a uno, los cardenales depositan sus votos en la urna. El primer escrutinio arroja un resultado claro pero insuficiente. Joseph Ratzinger obtiene 47 votos, Jorge Bergoglio 10 y Carlo Martini 9. El humo negro que emerge de la chimenea indica que no se ha alcanzado la mayoría necesaria. Durante el almuerzo, Bergoglio sugiere que los cardenales apoyen a Martini en aras de la reforma, pero se entera de que este ha pedido que sus votos se transfieran a él. Los aliados de Bergoglio argumentan que un verdadero líder no desea el poder y que Ratzinger, al buscarlo, no es la elección adecuada. Para ellos, la Iglesia enfrenta un problema fundamental: la rigidez de una verdad inalterable que no permite adaptarse a los tiempos modernos. Tras varias rondas de votación, el humo blanco finalmente sale de la chimenea. Ha sido elegido un nuevo papa. Joseph Ratzinger es vestido con los hábitos papales y recibe la bienvenida de sus colegas. Ahora es Benedicto XVI. Aunque su elección es vista por algunos como una victoria para la unidad de la Iglesia, otros la malinterpretan como la consolidación de un conservadurismo que podría alejar a los fieles más jóvenes. En el interior del Vaticano, otro cardenal se acerca a Jorge Bergoglio y le pregunta qué piensa hacer ahora tras la elección de Benedicto XVI. Jorge responde con resignación que planea regresar a Buenos Aires, ya que la Iglesia parece no estar interesada en las reformas que él considera necesarias. Cree que puede ser más útil como párroco trabajando directamente con la gente que como parte de una estructura que se resiste al cambio. La película nos muestra entonces los diferentes puntos de vista de la población sobre el nuevo papa. Hay quienes lo apoyan por su defensa del dogma y su conservadurismo, mientras que otros llegan incluso a tachar a Benedicto XVI de nazi por su descendencia alemana. Ahora pasamos al año 2012. Jorge está de vuelta en Buenos Aires, donde lleva una vida sencilla. En una escena cotidiana, bromea con un amigo que vende estampitas religiosas, comentando que no sirven porque no ha recibido respuesta a sus cartas enviadas con dichas estampitas. Mientras camina, una mujer que inicialmente iba a comprar una estampa decide seguir a Jorge para hablar con él. Le dice que quizás se equivocó de dirección, pero Jorge responde con seguridad que no, ya que la dirección que menciona es muy conocida: el Vaticano. La mujer, con una sonrisa, le entrega unas cartas
del Vaticano revelando que sí ha habido respuesta. En la carta, el Papa solicita ver a Jorge urgentemente, pero él menciona que ya había separado su vuelo mucho antes de recibir la carta. Esto confunde a la mujer hasta que se da cuenta de que Bergoglio piensa retirarse de ser cardenal. Sin embargo, ella le dice que en el Vaticano lo necesitan ahora más que nunca. Jorge reflexiona en voz alta recordando que había solicitado una reunión antes de recibir esas cartas. Para él nada es casualidad, todo está en manos de Dios. Pronto descubrimos que el Vaticano está sumido en una crisis. Escándalos financieros y conductas inadecuadas han salido a la luz, culminando con la detención de la mano derecha del Papa. Su expediente, aún clasificado, solo ha sido leído por Benedicto XVI. Mientras tanto, vemos a Jorge prepararse para viajar a Roma, consciente de que su presencia es requerida en un momento crucial para la iglesia. Al llegar a Roma, Jorge es recibido por un chofer que lo llevará a la residencia de verano del Papa. Antes del trayecto, prefiere sentarse en el asiento delantero, un gesto que refleja su humildad. En el camino, el chofer le comenta que el Papa prefiere verlo vestido como cardenal, lo que sugiere que este encuentro no será informal. Al llegar, Jorge debe esperar a que el Papa esté listo para recibirlo. Mientras espera, escucha a un hombre silbar en la distancia. Pronto se da cuenta de que es el jardinero con el que termina hablando sobre el cultivo de orégano y recetas de cocina. Cuando el Papa finalmente se percata de la presencia de Jorge, comienza su conversación recordando que la última vez que se vieron hablaron en latín, aunque Jorge admite que no se defiende bien en esa lengua. Benedicto XVI habla de su antiguo acompañante destacando su puntualidad, pero Jorge le recuerda con firmeza que ese hombre ahora está en la cárcel. El Papa, visiblemente incómodo, menciona la carta que Jorge le envió solicitando su retiro. Le pregunta si está enfermo, ya que los cardenales solo pueden retirarse a los 75 años y según su expediente Jorge no cumple con ese requisito. Aunque tiene un problema en el pulmón, no afecta su vida diaria. De hecho, es bastante activo. Camina, anda en bicicleta e incluso toma clases de tango una vez por semana. Benedicto XVI no tarda en señalar que Jorge es su mayor opositor. Jorge se defiende argumentando que nunca ha hablado mal de él públicamente, pero el Papa le recuerda que sus acciones hablan por sí solas. Su negativa a vivir con los demás cardenales, su crítica implícita a su estilo de vida y sus posturas sobre el celibato y la homosexualidad, que según él han sido sacadas de contexto. Ambos exponen sus diferencias en un debate tenso pero respetuoso, reflejando las dos visiones opuestas que dividen a la iglesia. En un momento de la conversación, un reloj suena recordándole al Papa que debe moverse un poco por recomendación médica. Se levantan y continúan caminando mientras hablan. Benedicto XVI le dice a Jorge que dada la situación actual de la iglesia no es el momento adecuado para que dimita. Su retiro sería interpretado como una crítica y dejaría a la iglesia vulnerable ante sus enemigos. Jorge, sin embargo, insiste en que la iglesia debe cambiar. Cree que es narcisista y que ha perdido conexión con la sociedad actual. Para él, los tiempos exigen una evolución, algo que Benedicto XVI rechaza con ironía y firmeza. La conversación continúa con Jorge siguiendo al Papa, argumentando que nada en la naturaleza o la religión es estático, pero Benedicto XVI no comparte su visión. Con una última ironía se despide dejando claro que para él la tradición y la doctrina son inalterables. Jorge expresa su preocupación por lo que considera una priorización equivocada de la iglesia en los últimos años. En lugar de abordar problemas reales, se ha enfocado en asuntos que él considera triviales. Con firmeza afirma que son los líderes de la iglesia quienes la están destruyendo desde dentro. Benedicto XVI, confundido, le pregunta a qué se refiere. Jorge no duda en mencionar el escándalo de los abusos a menores, un tema que ha sacudido a la iglesia. Le recuerda al Papa que durante años se supo de estos crímenes, pero en lugar de enfrentarlos, los responsables fueron trasladados a otras parroquias, perpetuando el ciclo de impunidad. Benedicto XVI intenta defender la postura de la iglesia argumentando que el perdón es fundamental, pero Jorge le responde con contundencia: el perdón no basta para las víctimas. El Papa, visiblemente incómodo, le pregunta si solo quiere dejar de ser cardenal o también sacerdote. Jorge no responde de inmediato, quedándose pensativo mientras ve al Papa alejarse. Unos minutos después, una monja se acerca a Jorge y le entrega su maletín, informándole que el Papa se ha retirado hasta la hora de la cena. Le ofrece guiarlo a su habitación si lo desea, pero Jorge se sorprende creyendo que ya debía irse de la casa del Papa. A la hora de la cena, la monja le comunica que el Papa prefiere cenar solo, pero que le han preparado el mismo menú que a él. Tras disfrutar de una comida sencilla pero reconfortante, Jorge es llevado a una sala donde el Papa suele relajarse después de cenar. Al ver el televisor, pone un partido de fútbol y se sumerge en el juego. Poco después, el Papa entra en la sala. Jorge intenta apagar el televisor, pero Benedicto XVI le dice que no es necesario, aunque confiesa que no comprende la pasión que despierta el fútbol en la gente. Jorge insiste en que revise los documentos que ha traído, pero el Papa, cansado, le responde que no tiene ánimos para ello, solo quiere estar en silencio. Tras unos momentos, Benedicto XVI comparte una reflexión íntima. No sabe qué espera Dios de él en este momento de su vida. Recuerda que cuando era más joven todo parecía más sencillo. Sintió paz cuando escuchó el llamado de Dios, pero ahora esa claridad se ha desvanecido. Jorge, inspirado por las palabras del Papa, comienza a recordar su propio pasado. La escena nos transporta a Buenos Aires en 1956, donde un joven Jorge está en una fiesta bailando con una mujer. Posteriormente le pide matrimonio. Sin embargo, un día, mientras llevaba un ramo de flores para
a su pareja, entró en una iglesia. Allí, un cura lo invitó a confesarse. Jorge le confesó que estaba esperando una señal de Dios y el cura le respondió que quizás esa era la señal que tanto anhelaba. Le pidió que mirara su corazón. Esa experiencia lo llevó a romper con su novia e iniciar su camino como sacerdote. Jorge reflexiona en voz alta, asegurando que aunque hubiera intentado ignorar el llamado de Dios, él habría encontrado la manera de alcanzarlo. El Papa escucha con atención, pero le dice a Jorge que esa noche no es el momento para hablar de su retiro. Luego Benedicto XVI se acerca al piano y comienza a tocar una pieza, confesando que hacía mucho que no lo hacía, a pesar de haber grabado un disco. Jorge queda maravillado por la música y los recuerdos de su pasado vuelven a inundar su mente. El ambiente se relaja y el Papa invita a Jorge a compartir una copa de vino. Así, la conversación fluye con más naturalidad y ambos parecen disfrutar del momento. Sin embargo, cuando Jorge intenta nuevamente que el Papa firme su renuncia, Benedicto XVI lo ignora y cambia el canal de televisión para ver su programa favorito. La conversación avanza y el Papa confiesa lo solo que se ha sentido a pesar de saber que Dios está con él. Pero, como dice con ironía, Dios no se ríe. Finalmente se despide y se retira a descansar. A la mañana siguiente, mientras Jorge desayuna, le informan que el Papa ha tenido un imprevisto y deben partir de inmediato. En el helicóptero, Benedicto XVI comparte otra reflexión. Siempre que intenta ser él mismo, parece no agradarle a la gente. Jorge intenta una vez más que firme su renuncia, pero el Papa lo evade. Al llegar a Roma, Benedicto XVI se apresura a atender un asunto urgente y le dicen a Jorge que hablarán al día siguiente a las 7 de la mañana. Un coche recoge a Jorge y lo lleva a pasear por Roma antes de dejarlo en su hotel. Allí, en la televisión, descubre que se ha publicado un libro que contiene las cartas privadas del Papa con su mano derecha, lo que ha provocado su regreso anticipado. Más tarde, Jorge asiste a un local donde ve el partido de fútbol de Argentina contra Ecuador. Durante la celebración, Jorge pide a Dios por la estabilidad del Papa, pero un aficionado menciona que Benedicto XVI no se merece nada. Al día siguiente, el Papa es informado de que no encuentran a Jorge en las habitaciones de los cardenales, pero este insiste en que lo busquen de inmediato. Jorge, por su parte, está trasladándose por las calles como un ciudadano común y corriente. Al llegar al Vaticano, es guiado por un guardia a una sala oscura que desemboca en una hermosa capilla. Allí, el Papa lo espera. Benedicto XVI le pregunta qué habría hecho si hubiera sido elegido como sumo pontífice. Quiere saber más sobre sus ideas y su visión para la Iglesia. El Papa cree que el viaje de Jorge no es casual. Ha estado esperando una señal, ha rezado y ahora está listo para tomar una decisión. Benedicto XVI le revela que ha decidido renunciar al papado y que cree que Jorge es el indicado para tomar el mando. Jorge, sorprendido, le pide que no dimita. Argumenta que un papa debe permanecer en su cargo hasta el final de sus días y que su renuncia dañaría irreversiblemente a la Iglesia. Pero Benedicto XVI es firme. No puede concederle a Jorge su retiro porque se avecina un nuevo cónclave y él cree que Jorge es la persona adecuada para guiar a la Iglesia en estos tiempos turbulentos. Benedicto XVI le explica a Bergoglio que si se queda al mando causaría más daño a la Iglesia. Sin embargo, Jorge no está de acuerdo con la idea de que haya dos papas, algo que considera inaudito. Benedicto XVI, con un tono que mezcla seriedad y humor, le recuerda que en el pasado hubo un periodo en el que incluso hubo 3 papas. Luego bromea diciendo que es una broma alemana, pero insiste en que la situación actual podría requerir un papa visible y otro que opere desde las sombras. Además, revela que su salud está decayendo, está casi ciego de su ojo izquierdo y lleva un marcapasos. Para gobernar se necesitan ojos que yo ya no tengo, le confiesa. Jorge responde con preocupación, argumentando que los millones de creyentes en el mundo buscarán una explicación para su renuncia. Si no se da una razón clara, surgirán teorías de conspiración y especulaciones que podrían dañar aún más a la Iglesia. Benedicto XVI reconoce que ha estado considerando la renuncia durante meses, pero tenía miedo de que no eligieran a alguien como Jorge para sucederlo. Aunque admite que ha cambiado y ahora ve la necesidad de un líder como Bergoglio, insiste en que no puede renunciar si no hay alguien dispuesto a tomar el relevo. Sin embargo, Jorge se resiste. No puedo ser papa, dice con firmeza. Él insiste en que no es la persona adecuada para tomar el mando. Entonces el Papa menciona que ha leído su expediente, pero Jorge le responde que está incompleto. Lo que falta en ese expediente es una parte crucial de su historia que se remonta a 1976, cuando el gobierno de Argentina fue derrocado por una dictadura militar. En ese entonces, Jorge era el superior de los jesuitas en el país. Durante el régimen militar, más de 30.000 personas fueron desvividas y cualquiera que se opusiera al gobierno desaparecía. Entre las víctimas estaba la hija de una mujer que buscaba justicia y amiga cercana. Muchas madres perdieron a sus hijos y muchos sacerdotes fueron vinculados al régimen acusados de apoyar a los militares. Para proteger a sus hombres, Jorge intentó negociar con los militares, pero eso lo llevó a ser visto con desconfianza por ambos bandos. Jorge recuerda cómo intentó ayudar a Esther, una mujer cuya casa había sido allanada por los militares. Le advirtió que tenían un informante infiltrado, pero Esther no tomó bien su silencio y falta de información, acusándolo de querer hacer contactos con el régimen. Esa fue la última vez que la vio. Poco después, Jorge se reunió con otros curas, incluido su mentor, y les ordenó cerrar su misión porque estaban en peligro. Sin embargo, ellos se negaron, argumentando que seguían los pasos de Cristo y no sus órdenes. Jorge les pidió que obedecieran sus votos,
pero ellos lo acusaron de estar aliado con los militares. A pesar de sus esfuerzos, el proyecto de la milla continuó y poco después el ejército irrumpió en el lugar. Todos fueron detenidos de manera violenta y torturados durante meses. Jorge intentó interceder por ellos visitando al almirante responsable, pero este parecía más interesado en un partido de tenis que en escuchar sus súplicas. Jorge se fue sin poder hacer nada. Benedicto XVI escucha en silencio y luego le dice que las dictaduras privan a las personas de su libertad y derechos. Recuerda cómo los cuerpos de las víctimas eran arrojados al mar y luego aparecían en las playas, incluida la amiga de Jorge, aunque él nunca supo con certeza qué le ocurrió. Cuando la dictadura terminó y se instauró la democracia, Jorge fue despojado de su autoridad y exiliado a las montañas. Allí pasó 2 años en introspección, escuchando confesiones y dando misas, aunque nunca se sintió digno de predicar. Los años pasaron y en 1998, durante una conferencia internacional, fue interrumpido por 2 hombres que lo acusaron de haber apoyado a la tiranía. Sin embargo, su discurso llamó la atención de un cardenal, quien lo nombró obispo. A pesar de su nuevo cargo, Jorge renunció a los lujos y continuó ayudando a los pobres, retomando el trabajo que una vez le fue negado a sus compañeros. Benedicto XVI le recuerda que es humano, no un dios, y que no puede cambiarlo todo. Tienes que creer en la misericordia que predicas, le dice. En ese momento son interrumpidos porque la gente debe entrar a visitar el lugar. Jorge le pregunta al Papa si tiene hambre y este responde que sí. Él sugiere probar una pizzería cercana y la seguridad del Papa va a buscar pizza y refrescos. Durante la conversación, Jorge revela que se reconcilió con algunos de sus antiguos compañeros, aunque no con todos. Aún es visto como una figura controvertida en Argentina. Luego empiezan una confesión católica. Benedicto XVI confiesa que la iglesia sabía de los abusos a menores cometidos por el padre Maciel desde hace años. Le dejaron las pruebas en su escritorio, pero no actuó con la firmeza necesaria. Jorge le pregunta si pretende dimitir por esa razón, pero le dice que más que nunca la iglesia necesita que se quede para sanar esa herida. Finalmente, Jorge lo absuelve de sus pecados. Luego deciden salir juntos y Jorge pregunta si deben llamar a la seguridad, pero Benedicto XVI prefiere compartir un momento con sus seguidores. Un rato después, al salir, el coche de Jorge lo espera, pero antes de despedirse le enseña a bailar tango al Papa. Con una sonrisa, Benedicto XVI le entrega su disco firmado y le susurra algo al oído que no se llega a escuchar. Un tiempo después, en 2013, Benedicto XVI aparece en la televisión dando un discurso. Jorge Bergoglio lo observa desde su hogar y con un tono de familiaridad comenta que el Papa siempre usa el latín cuando tiene que dar malas noticias. Efectivamente, pocos entienden lo que dicen, pero Jorge nos devela el significado. Benedicto XVI acaba de anunciar su renuncia al papado. Pronto se mudará a Gandolfo y se llevará a cabo un nuevo cónclave para elegir a su sucesor. La escena cambia y nos muestra a los cardenales llegando al Vaticano. Las puertas de la Capilla Sixtina se cierran tras ellos y el proceso de votación comienza. La tensión es palpable, pero no dura mucho. Esa misma noche los resultados se anuncian. Jorge Bergoglio ha ganado por mayoría absoluta con muy poca oposición. La gran mayoría de los cardenales lo aplauden y el humo blanco sale de la chimenea señalando que ha sido elegido un nuevo papa. Jorge, con humildad y humor, menciona que espera que Dios los perdone por esta decisión. Antes de salir a aceptar el cargo, Jorge intenta llamar a Benedicto XVI, pero no obtiene respuesta. Sin embargo, el papa emérito está atento al televisor siguiendo cada momento del proceso. Mientras tanto, vemos a Jorge renunciar a algunas de las tradiciones más lujosas del papado, como los zapatos rojos, optando por un enfoque más humilde. Todos están expectantes y cuando finalmente sale al balcón, la multitud estalla en aplausos y vítores. Desde sus hogares, millones de personas celebran al nuevo papa, Francisco, el primer pontífice argentino. Con serenidad procede a dar su primer discurso y ofrece una oración por Benedicto XVI. La historia nos lleva de vuelta a la llamada inicial, donde un hombre intenta hacer una reserva para viajar en avión. Al decir que su nombre es Jorge Bergoglio, la persona al otro lado de la línea lo toma como una broma, ya que coincide con los datos del papa. Frustrado, el hombre sale y le pide a su guardia que lo ayude. Este saca su móvil y hace la reserva por él. Cuando el guardia le pregunta si lo dejarán ir solo, Francisco responde con una sonrisa: Por supuesto, soy el Papa. La escena solo es un guiño humorístico que refleja la humanidad y sencillez del Papa Francisco. A continuación vemos los viajes del Papa por el mundo llevando su mensaje de esperanza y compasión a todos los rincones del planeta. Para cerrar la película se nos presenta un encuentro ficticio entre Francisco y Benedicto XVI. Ambos están sentados frente a un televisor viendo la final del Mundial de Fútbol de 2014 entre Alemania y Argentina. Esta vez Benedicto XVI parece entender el entusiasmo que despierta el fútbol. Cuando Argentina marca un gol, Francisco celebra efusivamente, pero al ver que el árbitro lo anula, Benedicto XVI no puede evitar reírse. Ambos comparten una cerveza disfrutando del partido como dos amigos. Finalmente, esto cierra con Alemania proclamándose campeón del mundo. Eso es todo por mi parte y señores, por favor, oremos por el bienestar del Papa Francisco.
Si llegaste hasta aquí, felicidades, oficialmente formas parte del club de los que sí ven los videos completos. Y ya que estás aquí, ¿por qué no aprovechar y suscribirte? Este es mi canal principal, pero también tengo otro, WillRTR, donde subo resúmenes de películas tristes porque al parecer nos gusta sufrir. Y si tienes alguna película que crees que debería resumir, sígueme en Instagram y dime cuál. Nos vemos en el próximo video.